Mira estas imágenes con atención. Esto es China. Rascacielos que tocan las nubes, una red ferroviaria que devora distancias. Tecnología que parece sacada de la ciencia ficción. Es la superpotencia del siglo XXI. El triunfo absoluto del capitalismo de Estado. El mito del crecimiento eterno. Ahora, mira estas otras imágenes. Esto es Pripyat, Ucrania. No es una ciudad china, sino una ciudad fantasma soviética. Monumentos al colapso, vestigios de un imperio que prometió el futuro y entregó la miseria. La historia oficial te dirá que no hay conexión entre ellas. Una es el éxito, la otra, la tumba de la ideología. Pero yo te voy a contar la verdad que se esconde detrás del brillo de Shanghái. Lo que estamos viendo en China no es un milagro económico, es un espejismo histórico. Y si analizamos la estructura interna de la potencia de Xi Jinping, encontramos el ecoperturbador de los fallos exactos que pulverizaron a la Unión Soviética hace 30 años, la lección brutal. La que nadie te cuenta. Es que los imperios no colapsan por invasiones militares, colapsan por la arrogancia estructural, por la incapacidad de admitir un error. Y China está a punto de chocar contra ese muro de rigidez. Este no es un video sobre especulación política. Es un análisis frío, quirúrgico, de las 3 fallas estructurales que el Partido Comunista Chino PSCH ha intentado esconder bajo una montaña de dólares y propaganda. 3 fallas que nos dicen que el gigante asiático no solo está frenando, sino que está siguiendo el mismo guión de autodestrucción que firmó la URSS en la era de Brezhnev. Y para entender la magnitud de este peligro, primero debemos viajar a ese momento de invencibilidad soviética, justo antes del desastre, cuando la Unión Soviética logró que Yuri Gagarin orbitara la Tierra. La narrativa era incuestionable. El sistema comunista había vencido al capitalismo en la carrera definitiva, la del progreso tecnológico y moral. En los años 60 y 70, la URSS no se percibía como un fracaso, se percibía como una fuerza imparable. Tenía misiles apuntando a Occidente, una vasta red de inteligencia y un aparato industrial que, aunque ineficiente, era gigantesco. Sus líderes, la nomenclatura, estaban convencidos de que su modelo era superior y que su control absoluto sobre la economía era su mayor fortaleza. Pero ese control era, en realidad, un veneno de acción lenta. Durante la era Brezhnev, conocida como la década del estancamiento, la URSS se detuvo. No fue un colapso dramático, fue una parálisis gris, burocrática y silenciosa. La economía se gestionaba mediante planes quinquenales que existían solo en papel. Los burócratas, que temían reportar malas noticias a Moscú, exageraban las cifras de producción de manera sistemática. El resultado era un sistema que creía estar produciendo toneladas de acero, pero que, en realidad, estaba fabricando chatarra inútil. La rigidez ideológica sofocó la innovación, porque invertir en una nueva tecnología que podría desplazar a un burócrata amigo o que podría cuestionar la superioridad del plan central, no se podía. La lealtad al partido era más importante que la eficiencia de la fábrica. Esto creó una desconexión fatal, mientras la élite vivía en una burbuja de datos falsos y privilegios. La gente común hacía colas interminables para comprar pan y botas de mala calidad. El sistema se convirtió en una máquina de mentiras, donde la verdad económica era un acto de traición. El Coloso Rojo no se dio cuenta de que estaba cayendo porque su propio sistema de medición, sus estadísticas, sus informes de PIB estaban diseñados para confirmar la narrativa del partido, no para reflejar la realidad. Cuando Gorbachov intentó introducir la Glasnost, la apertura y la transparencia, el sistema implosionó. No fue la apertura lo que mató a la URSS, sino la espantosa verdad que la apertura reveló. Y aquí es donde la historia se vuelve aterradora. China aprendió la lección superficial de la URSS. El comunismo puro no funciona en la economía de consumo. Por eso Deng Xiaoping dijo, no importa si el gato es blanco o negro, siempre que case ratones. Abrieron la puerta al mercado, permitieron la propiedad privada y desataron una fuerza productiva que sacó a cientos de millones de la pobreza. Pero al mismo tiempo, el PSCH se aseguró de no repetir el error político de la URSS, jamás ceder el control. Hoy, Xi Jinping ha elevado ese control a niveles que ni siquiera Brezhnev se atrevió a soñar. Gracias a la tecnología, pero al intentar fusionar el dinamismo capitalista con el control ideológico absoluto, China ha replicado la falla más profunda de la URSS. La incapacidad de tolerar la realidad económica si ésta contradice la narrativa del partido. El PSCH prometió un pacto invisible a su población, riqueza y prosperidad crecientes a cambio de obediencia política incondicional. Funcionó perfectamente mientras el crecimiento fue del 10%, pero ese pacto se está rompiendo. La economía china ya no solo se está desacelerando, sino que se está asfixiando por sus propias decisiones. Y la primera grieta, el primer síntoma de esta enfermedad de control, es tan grande que se puede ver desde el espacio. No se trata de una escasez de pan, sino de una saturación de cemento. El motor del crecimiento chino durante 2 décadas fue una adicción tan peligrosa como el petróleo soviético, la inversión desmedida en ladrillos y hormigón.
lo que voy a revelarte ahora es la verdad sobre esa adicción, cómo el PSSH transformó la inversión productiva en una trampa de deuda. Es la historia de las ciudades fantasmas, los rascacielos vacíos y el colapso que Evergrande esconde. Esto parece un simple problema inmobiliario, un bache en el camino, pero no lo es. Es la manifestación física de la locura centralizada. Es el costo real de una estructura diseñada para mentir. Pero eso todavía no es la parte más pesada de la historia, para entender por qué China no puede simplemente arreglar su mercado inmobiliario. Tenemos que examinar la bomba de tiempo de la deuda que se esconde en los balances de cada gobierno local. Vamos a adentrarnos en la primera tesis de colapso, la bomba de deuda y el capitalismo fantasma. Una enfermedad financiera que está carcomiendo los cimientos de Beijing desde dentro. Si miras las cifras de crecimiento chinas de las últimas 2 décadas, la narrativa oficial es de un éxito ininterrumpido, un milagro orquestado por la mano dura y eficiente del Partido Comunista Chino, pero detrás de esos números inflados, había un secreto a voces: la adicción al cemento. El motor económico chino, ese que nos vendieron como la fábrica del mundo, se rompió cuando el enfoque pasó de la inversión productiva a fábricas, tecnología, puertos eficientes, a la inversión puramente especulativa. Las autoridades locales, desesperadas por cumplir las cuotas de Producto Interno Bruto que les aseguraban ascensos y gloria dentro del partido, encontraron una droga de crecimiento instantáneo y altamente adictiva: la construcción. El incentivo perverso era simple: construir una carretera, un puente o un distrito de negocios completamente nuevo, aunque no hiciera falta. Garantizaba un aumento inmediato y visible del PIB local. La eficiencia, la rentabilidad o la necesidad real eran consideraciones secundarias. Lo único que importaba era la métrica que te ascendía. Esto creó un ecosistema donde el exceso era la norma y la prudencia era vista como una debilidad política. Imagina un país que produce el 50% de todo el cemento del mundo, no para satisfacer una demanda real y orgánica, sino para alimentar un monstruo estadístico. China, en solo 3 años, consumió más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. Esa no es la señal de una economía saludable, es la manifestación de una locura centralizada, donde la acumulación de activos improductivos se disfrazó de prosperidad. El problema es que construir cuesta dinero. Y el Partido Central en Beijing es famoso por imponer metas de gasto sin proporcionar los fondos necesarios. Aquí es donde se halla el primer gran secreto que desvela el capitalismo fantasma: los vehículos de financiamiento de gobiernos locales, o LGFV. Evergrande es la noticia, el cadáver que flota a la vista de todos. Su colapso, con deudas que superan los 300.000 millones de dólares. Es dramático, ruidoso y fácil de culpar. Pero Evergrande no es la enfermedad, es solo un síntoma. La verdadera pandemia financiera se esconde en los balances oscuros de los LGFV. Para entender el juego, tienes que entender cómo funciona la tierra en China. La propiedad de la tierra es estatal. Los ciudadanos y las empresas no compran la tierra, compran el derecho de uso por un periodo limitado, generalmente 70 años. Esto le da al PSSH un poder financiero inmenso, porque son los únicos vendedores y dueños del activo subyacente. Los gobiernos locales utilizan este poder para financiarse. Crean estos LGFV, que son esencialmente empresas de propósito especial. Fuera de los libros de contabilidad oficiales del gobierno municipal, la función de los LGFV es simple y nefasta. Toman préstamos masivos de los bancos, casi siempre estatales, utilizando como garantía la promesa de futuros ingresos por la venta de derechos de uso de la tierra. Parecía una solución brillante: inyectas capital inmediato para inflar el PIB. Y pagas la deuda cuando vendes la tierra a los desarrolladores como Evergrande. Pero era un suicidio financiero. Los LGFV permitieron a las autoridades locales acumular una deuda oculta que se estima conservadoramente en más de 9 billones de dólares. 9 trillones de dólares que nadie en Beijing quiere reconocer oficialmente, porque implicaría admitir que la mitad de los gobiernos municipales del país están técnicamente en bancarrota, cuando los desarrolladores como Evergrande dejaron de comprar tierra porque el mercado se saturó, porque ya habían construido demasiados edificios vacíos. El flujo de efectivo se cortó, el ciclo se rompió, y ahora el monstruo de la deuda local exige ser alimentado. Esto nos lleva a la manifestación física y más perturbadora de este sistema: las ciudades fantasma. La idea de una ciudad fantasma evoca imágenes de pueblos mineros abandonados, polvorientos y pequeños. Las ciudades fantasma chinas son algo diferente. Son monumentos de hormigón a la mala asignación de capital a escala planetaria. Son distritos enteros, a veces diseñados para alojar a millones de personas, con rascacielos relucientes, centros comerciales de lujo con escaparates iluminados pero sin clientes, y estaciones de metro impolutas donde solo se escucha el eco de tus propios pasos. Imagina cruzar el distrito de Ordos, en Mongolia Interior, diseñado para 1 millón de habitantes. Hay un museo de arte futurista que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero sus galerías están desiertas.
Hay estadios deportivos perfectos que nunca han albergado un evento importante. La inversión fue perfecta, la ejecución fue impecable, pero la demanda nunca llegó. Estas ciudades no son un error. Son el resultado lógico del incentivo del PIB. El gobierno local necesitaba gastar ese dinero para mostrar crecimiento. Un edificio vacío cuenta como activo en los libros. Un activo que justifica más endeudamiento a través de los LGFV. El costo real lo pagarán las generaciones futuras, que heredarán la obligación de mantener una infraestructura masiva y necesaria. La paradoja es cruel, el PSCH utilizó el capitalismo para crear riqueza. Pero al negarse a aplicar la disciplina capitalista más básica, la bancarrota y la purga de activos improductivos, ha creado un sistema podrido que no puede sanar. Si permites que los LGFV o los grandes desarrolladores quiebren de verdad, el sistema bancario colapsa porque los bancos estatales son los principales prestamistas. Si los rescatas, validas la mala praxis y aumentas la deuda soberana que ya es inmensa. Beijing se encuentra atrapado en el dilema de la URSS. ¿Sostenemos la narrativa del crecimiento perfecto o admitimos el error y desatamos el pánico? Por supuesto, eligieron sostener la narrativa, inyectando liquidez de forma controlada para que Evergrande colapse lentamente, sin hacer demasiado ruido. Esto es prolongar la agonía, no curar la enfermedad, pero la bomba de deuda es solo la mitad del problema. Se podría argumentar que, con suficiente intervención estatal y tiempo, China podría digerir esta deuda, aunque sería doloroso. Sin embargo, hay otra fuerza actuando, una que ni el PSCH ni el dinero ni la represión pueden detener, una fuerza que es biológica y matemática, y esa es la segunda tesis de colapso. Una que hace que las ciudades fantasma de cemento parezcan un problema menor en comparación. Estamos hablando de la herencia más tóxica y permanente de la planificación extrema, el precipicio demográfico. China se está volviendo vieja, y lo está haciendo a una velocidad que ningún país rico en la historia ha experimentado. Esto no es un ajuste económico, es una condena histórica sellada hace décadas, y es, honestamente, la parte más aterradora de la historia, pero eso todavía no es la parte más pesada. Vamos a sumergirnos ahora en cómo la política del hijo único no solo redujo la natalidad, sino que distorsionó por completo la estructura social, creando una pirámide invertida de dependencia que amenaza con implosionar el sistema de seguridad social, una crisis que ya no es de dinero, sino de personas. Esto es lo que nadie te ha contado sobre la verdadera herencia de la planificación extrema, el precipicio demográfico. El Partido Comunista Chino PSCH creyó que podía controlar la economía, los mercados y hasta la fertilidad de su pueblo como si fuera un vasto experimento de laboratorio. En 1979, implementaron la política del hijo único, la ley de ingeniería social más brutal y ambiciosa de la historia humana. La promesa era simple: contener el crecimiento poblacional para que los recursos pudieran usarse en la industrialización acelerada, y funcionó, al menos en la superficie. Las tasas de natalidad se desplomaron. El problema es que las consecuencias demográficas no son como los mercados, que se pueden manipular con liquidez. Son como un tren que descarrila. Una vez que la inercia se establece, no hay marcha atrás. Cuando el PSCH finalmente se dio cuenta del error, hace casi una década, ya era demasiado tarde. El tren ya había pasado la estación de no retorno. Ahora, China se enfrenta a una crisis de población que es, de lejos, más perturbadora que cualquier burbuja inmobiliaria o purga tecnológica. Es una crisis de tiempo biológico. Visualiza esto: mientras que la bomba de deuda es cemento vacío y números rojos en un balance, el precipicio demográfico es la ola gris que se acerca, una marea de ancianos que superará en número y necesidad a la fuerza laboral y a los jóvenes que deberían mantenerlos. La política del hijo único creó una distorsión generacional que está a punto de romper el tejido social y financiero chino. No es solo que haya menos bebés, es que la estructura de la sociedad se invirtió por completo. Primero, tenemos la herencia de la planificación extrema y sus microconsecuencias. Durante décadas, la preferencia cultural por los hijos varones, sumada a la limitación de un solo descendiente, llevó a abortos selectivos y un desequilibrio de género catastrófico. Hoy, China tiene aproximadamente 30 millones de hombres más que mujeres en edad de casarse, 30 millones de solteros que, estadísticamente, nunca formarán una familia. Esto es el fantasma de una generación entera de hombres jóvenes, muchos de ellos rurales, que carecen de la base social y económica para prosperar. Esta masa de hombres sin pareja es una fuente potencial de inestabilidad social que pocos analistas se atreven a cuantificar. Es un desequilibrio que no se corrige en una generación. Se arrastra por siglos, pero el verdadero golpe de gracia es la crisis del modelo 4-2-1. Esto es el corazón de la condena histórica. En la mayoría de los países desarrollados, los sistemas de seguridad social, pensiones, salud, se basan en una pirámide demográfica estable, donde hay muchos jóvenes trabajando y cotizando para mantener a una base más pequeña de jubilados.
En China, debido a la política de control natal, esa pirámide se ha invertido. La configuración 4:2:1 significa que una sola persona joven, el único hijo de su generación, es responsable de mantener a sus dos padres y a sus 4 abuelos, 6 personas mayores, dependiendo financieramente de un solo hombro productivo, 6 vidas de cuidado, de medicinas, de vivienda, descansando sobre la capacidad de un joven de veintitantos años para mantener un trabajo de alta exigencia en una economía que se desacelera. Esto es insostenible, es una presión psicológica y económica que destruye cualquier incentivo para tener sus propios hijos, exacerbando el problema a la siguiente generación. El PSCH intentó revertir la tendencia, primero permitiendo 2 hijos, luego 3, ofreciendo subsidios y promesas vacías, pero se encontraron con la pared de la realidad. La gente no quiere tener hijos en el actual entorno económico chino. Los altos costos de la vivienda, impulsados por la propia burbuja inmobiliaria, la educación hipercompetitiva y la falta de un sistema de guardería estatal robusto hacen que la crianza sea prohibitivamente cara. El Estado les ha dicho, tengan hijos para salvar a la nación, pero el ciudadano común pregunta, ¿quién pagará la cuenta de este nuevo hijo? Más importante, ¿quién cuidará de mis 6 ancianos? La trampa demográfica es doble, no solo tienen menos gente joven para producir, sino que tienen una inmensa población que pronto requerirá ser mantenida por el Estado. El sistema de pensiones chino, que ya es frágil y desigual, muchos trabajadores rurales no tienen pensión. Está al borde de la implosión, los fondos de pensiones locales se están agotando rápidamente en las provincias menos desarrolladas, y el gobierno central tendrá que inyectar billones. Dinero que ya no puede usar para infraestructura o inversión productiva. Aquí es donde el paralelismo con la URSS se vuelve helado. La URSS de la era Brezhnev entró en un estancamiento porque su economía, dirigida centralmente, ya no podía innovar ni crear riqueza de forma eficiente, su población envejecía, y la inversión productiva disminuía. China está reviviendo este fantasma, pero a una velocidad mucho mayor. La tragedia de China es que se está volviendo vieja antes de volverse rica. Países como Japón, Alemania o Corea del Sur se hicieron ricos. Construyeron enormes reservas de capital y desarrollaron sistemas de seguridad social sofisticados antes de que sus poblaciones comenzaran a envejecer. China, en cambio, enfrenta el pico de su crisis demográfica con un ingreso per cápita aún medio y un sistema de seguridad social rudimentario y insuficiente. No tienen el colchón financiero ni la red de apoyo para manejar la ola gris. La implicación más brutal es para el motor de crecimiento. China fue la fábrica del mundo gracias a un superávit de mano de obra joven y barata. A medida que esa mano de obra se encoge y se vuelve más cara, y a medida que la población envejece y consumen menos porque tienen que ahorrar para la vejez, el consumo interno y la capacidad de producción se desploman. La solución del PSCH ha sido la automatización masiva. Están instalando robots a un ritmo frenético, intentando sustituir a los trabajadores que ya no nacen, pero la tecnología resuelve el problema de la producción, no el problema del consumo. Si tienes millones de robots fabricando bienes, pero una población envejecida que no tiene la riqueza o la confianza para comprarlos, el ciclo económico se rompe. La demanda se estanca, las fábricas cierran, el desempleo juvenil aumenta y la presión social se dispara. Esto nos lleva a una situación de profunda y perturbadora inestabilidad. Un país endeudado, con un ejército de ancianos dependientes y una juventud cada vez más pesimista. Un cóctel explosivo. Pero, ¿qué sucede cuando un sistema tan centralizado, que se basa en la promesa de crecimiento eterno, comienza a fallar en sus cimientos más básicos? La respuesta es siempre la misma en la historia de los regímenes autoritarios. El control se vuelve más estricto. La ideología se vuelve la única moneda de cambio, y este es el punto que finalmente conecta la bomba de deuda y el precipicio demográfico con la rigidez fatal de la antigua URSS. Porque cuando la economía y la demografía fallan, el Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo de Xi Jinping, no ha elegido la reforma, la apertura o la transparencia, ha elegido el camino de vuelta al centralismo total. Han optado por sofocar la innovación, purgar a los disidentes económicos y poner la ideología del partido por encima de la eficiencia del mercado. Esta es la tercera y quizás la más peligrosa de las fallas estructurales, la rigidez ideológica y el culto a Xi. Es el último clavo en el ataúd de la promesa de crecimiento, porque mata lo único que China necesita para sobrevivir a sus problemas de deuda y demografía, la confianza. Y lo que sucedió en los bastidores de esa purga tecnológica es el secreto más perturbador de todos, porque te revela quién tiene realmente el poder en Beijing. Y por qué el destino de China ya no depende de su PIB, sino del miedo. Vamos a sumergirnos ahora en cómo Xi Jinping desmanteló los contrapesos que Deng Xiaoping había construido meticulosamente. Y cómo esa decisión en los últimos 5 años ha asegurado que el estancamiento económico sea permanente. Esto es el regreso del pensamiento soviético, pero con armas digitales. Pero eso todavía no es la parte más pesada.
La parte más pesada es entender por qué la persecución a Jack Ma fue mucho más que una simple multa millonaria. Fue una declaración de guerra contra la única fuerza que podría haber salvado a China de su destino histórico, la innovación sin ataduras del Estado. Prepárate, porque vamos a desmantelar la narrativa del dragón tecnológico. Mira de cerca el retrato de Xi Jinping. El rostro es severo, la postura inflexible. No hay espacio para la duda o la autocrítica en esa imagen. Y eso es precisamente lo que ha matado la flexibilidad económica de China. Cuando hablamos del regreso al centralismo, no hablamos solo de la eliminación del límite de mandatos en 2018. Hablamos de la anulación sistemática de las precauciones que Deng Xiaoping había instalado precisamente para evitar que China volviera a caer en la locura ideológica de Mao. Deng entendió que un solo hombre con poder absoluto era una bomba de tiempo. Por eso promovió la dirección colectiva, la sucesión ordenada y la separación, aunque superficial, entre el partido y la gestión técnica. Xi Jinping ha desmantelado esos contrapesos pieza por pieza, ha purgado a miles de funcionarios, no necesariamente por corrupción, sino por lealtad insuficiente. Ha reinstalado células del partido en el corazón de cada gran empresa, exigiendo que la ideología y la línea política tengan primacía sobre la eficiencia y el beneficio. Este no es un simple ajuste político, es una transformación fundamental que introduce la rigidez soviética en la economía china. Es el retorno al pensamiento de que el plan quinquenal es más sabio que la señal del mercado. Lo perturbador de esta regresión es que ocurre en un momento donde China, lidiando con la bomba de deuda y el precipicio demográfico, necesita más que nunca la innovación y la audacia del sector privado. El país necesitaba un motor potente de capitalismo moderno para pagar la factura del pasado, pero en lugar de eso, Chile ha puesto un grillete ideológico. El ejemplo más claro y la señal más escalofriante para cualquier inversor global fue la purga tecnológica. Y no me refiero únicamente a las multas multimillonarias, me refiero a la exhibición pública de poder absoluto. El objetivo no era Jack Ma, el objetivo era el control total. Ma, el carismático fundador de Alibaba y Ant Group, cometió el error imperdonable de criticar a los reguladores bancarios estatales en un foro público en 2020. Denunció que el sistema bancario chino operaba con una mentalidad de casa de empeño y que la innovación de Ant Group con sus préstamos digitales masivos era el futuro. Lo que Jack Ma no entendió es que en la China de Xi no se critica al sistema, y mucho menos se amenaza el monopolio financiero del partido. Ant Group estaba a punto de lanzar la OPI más grande de la historia, una valoración de $37,000 millones. Era una entidad financiera gigante, extrayendo datos de millones de ciudadanos y moviendo capital fuera del estricto control de los bancos estatales. Para el Partido Comunista, Ant no era una empresa tecnológica, era un sistema financiero paralelo, una sombra que operaba fuera de su supervisión directa. Y eso, para Beijing, es intolerable. En cuestión de días, la OPI fue cancelada. Jack Ma desapareció de la vista pública durante meses. Cuando reapareció, ya no era el empresario audaz y sonriente, era un fantasma, una figura humillada que había aprendido una lección brutal. El éxito económico es solo un préstamo del partido, y ese préstamo puede ser revocado en cualquier momento. Esta no fue una acción regulatoria contra el monopolio, fue una demostración de soberanía absoluta. Si el partido puede diezmar el valor de Ant Group de la noche a la mañana, ¿qué puede hacer con una empresa mediana? La purga se extendió, el sector de la educación privada, millones de empleos y miles de millones en valor destruidos con una sola directriz, las empresas de videojuegos, las plataformas de viajes compartidos. La señal era inequívoca, la ideología y el control social son más importantes que el crecimiento del PIB. La lealtad al partido es la única garantía de supervivencia. Esto nos lleva a la tesis de la confianza, el cáncer que ahora devora la inversión china desde dentro. Los inversores no temen al riesgo económico, temen al riesgo político impredecible, porque invertir capital a largo plazo en un país donde las reglas del juego pueden ser reescritas en la noche por un burócrata sin rostro que sigue una directiva ideológica. Este miedo no solo espanta al capital extranjero que ha estado saliendo de China a ritmos alarmantes en los últimos años, también sofoca el espíritu empresarial interno. El empresario chino, el mismo que impulsó la milagrosa transformación económica, ahora duda. Sabe que, si su empresa se vuelve demasiado exitosa, demasiado visible, demasiado influyente, se convierte en un blanco político. La mentalidad se desplaza de la ambición a la discreción, de la innovación a la obediencia, y la discreción y la obediencia nunca han impulsado el crecimiento exponencial. Aquí es donde la analogía con la URSS se vuelve aterradora. El estancamiento soviético de la era de Brezhnev, los años 70 y 80, fue alimentado por la primacía de la ideología. La lealtad al partido era más importante que la competencia. La ineficiencia se disfrazaba de planificación centralizada. China está repitiendo ese ciclo, pero a una velocidad mucho mayor debido a la escala de su economía. Están sacrificando la eficiencia y la innovación para proteger la pureza y la seguridad del régimen,
Pero, ¿qué sucede realmente cuando esta triple falla la bomba de deuda? El precipicio demográfico y la rigidez ideológica que emerge. Aquí llegamos al clímax. No estamos hablando de una recesión económica normal, como la que golpeó a Occidente en 2008, estamos hablando de la implosión de un sistema de legitimidad. El verdadero poder del Partido Comunista Chino nunca residió en las urnas o en la democracia. Residió en lo que llamo el pacto invisible. Este pacto es simple, el PSCH garantiza un crecimiento económico constante, una mejora material en la vida de la gente, y a cambio, el pueblo chino acepta la falta de libertad política y la obediencia al régimen. Fue un trato cínico pero históricamente efectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando el PSCH ya no puede cumplir su parte del trato? Ya lo estamos viendo. Millones de jóvenes graduados universitarios están desempleados. Los propietarios de viviendas han pagado por apartamentos que nunca se construirán debido al colapso inmobiliario de Evergrande y otros gigantes. La clase media, que invirtió sus ahorros en la promesa de crecimiento eterno, ve cómo su patrimonio se evapora. El contrato social se rompe. El conflicto final de China no será económico, será social. El problema es que un régimen centralizado no tiene herramientas flexibles para manejar esta crisis de confianza. Cuando la gente se frustra y se levanta, un país democrático puede cambiar de partido político. Un régimen autoritario solo tiene una herramienta, la represión, pero reprimir a millones de jóvenes desempleados y a propietarios de viviendas arruinados solo agrava la crisis de legitimidad. Y aquí es donde entra en juego el elemento más peligroso de la estructura china, el muro de la censura. La Unión Soviética, a pesar de su rigidez, finalmente colapsó cuando Mikhail Gorbachev introdujo la Glasnost, la política de apertura y transparencia. La Glasnost no causó el colapso, pero reveló la extensión de la podredumbre interna, la mentira sistémica, la ineficiencia, la corrupción. Una vez que la gente vio la verdad, el sistema perdió toda credibilidad y se disolvió rápidamente. China, bajo Xi Jinping, no tiene Glasnost. Tiene el sistema de vigilancia y censura más sofisticado de la historia humana. Esto significa que la crisis interna es invisible para el mundo exterior y, lo que es peor, para gran parte de la población china. El partido no puede permitirse el lujo de admitir errores. Porque admitir errores es admitir que el centralismo ideológico falla. Esto asegura que la crisis china no será un colapso repentino y dramático como la URSS en 1991. Será una implosión lenta, silenciosa, donde la presión social se acumula bajo la tapa de la censura como vapor en una olla a presión sin válvula de escape. El sistema se volverá más paranoico, más represivo, económicamente más lento y menos eficiente, tratando desesperadamente de mantener la ficción de la prosperidad, el mito del crecimiento eterno, ya sea en la Rusia zarista, en la Unión Soviética o ahora en la China de Xi, siempre termina en la misma tumba histórica. Una vez que la rigidez ideológica sofoca la capacidad de un Estado para adaptarse a la realidad económica y demográfica, el destino está sellado, el coloso rojo se vuelve lento, pesado y finalmente irrelevante, y el impacto global de este estancamiento será 100 veces mayor que el de la caída de la URSS. La URSS era una potencia militar con una economía subdesarrollada y aislada. China es el motor de fabricación y consumo del mundo. Si China se estanca, si el pacto invisible se rompe, la onda expansiva golpeará cada bolsa de valores, cada cadena de suministro y cada nación que dependa de la demanda china. El destino de China, por primera vez en 4 décadas, ya no está en sus manos, está en manos de 3 gigantes inflexibles, una montaña de deuda impagable, un abismo demográfico y una ideología que se niega a soltar el control. La pregunta ya no es si el milagro chino terminará, sino cuánto tiempo le tomará al PSCH admitir la verdad de la historia. ¿Crees que la tecnología y el control digital absoluto le permitirán a China evadir la lección brutal que la historia le impuso a la URSS, o es solo un parche temporal sobre una falla estructural terminal? Deja tu opinión. El debate sobre el futuro de la superpotencia del siglo XXI acaba de empezar. Pero hay un último elemento, uno que nadie se atreve a nombrar en los círculos de poder, que podría acelerar todo esto de forma violenta, el factor Taiwán. Y ese es el tema que debemos analizar a continuación. Porque un estancamiento económico en China podría llevar a Beijing a buscar una distracción militar desesperada.